Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. A ver, mientras vamos esperando que algunas personas más nos acompañen, permítanme un minuto. Entonces, el Grupo MON les da la bienvenida para este webinar referido a servicios transfronterizos y retenciones en Perú. Eh, ya saben, como siempre, al final de la charla o nos pueden dar hacer algún tipo de consulta o por último va a estar mi correo ahí para cualquier cosa, encantados de poder ayudarlos en cualquier duda que tengan ustedes. El tema de la charla que nos reúne hoy servicios transfronterizos y retenciones en el Perú. Empezaremos por algo más elemental que es qué es lo que se considera como concepto de servicio transfronterizo, ¿no? El concepto de servicio transfronterizo es aquel servicio que viene suministrado desde el territorio de un país proveedor, en este caso, el país A, y que le da su servicio, le presta un servicio a su consumidor o a su cliente que está ubicado en el territorio de otro país, en un país B. En el caso, por ejemplo, de la charla de hoy, podríamos, por ejemplo, decir que es un país, el país proveedor podría ser Chile y el país consumidor o país cliente podría ser Perú. Entonces, es un servicio suministrado desde el territorio de un país hacia el territorio de otro país. Puede ser esto bajo dos modalidades. Como les decía, puede ser bajo dos modalidades. Una que implica el, el, el desplazamiento hacia ese otro país, es decir, el desplazamiento desde el país del proveedor, en el caso que estamos mencionando como ejemplo, desde Chile, hacia el país del cliente. Eso es con desplazamiento. El personal viene desde el país del proveedor del servicio hacia el país y viajan hacia el país del cliente. Entonces, el servicio viene a ser, en este caso, prestado viene a ser prestado de forma temporal en el país del cliente. Viaja personal desde Chile a Perú para prestar ese servicio. Pero también existe aquella posibilidad en algunos, sobre todo temas tecnológicos, de este tipo de cosas, en los cuales ocurre sin desplazamiento, ¿no? En el cual el servicio viene a ser prestado desde el país de residencia del proveedor, en este caso, desde Chile mismo, sin necesidad de viajar al Perú. Pero el servicio es usado por el cliente peruano. Entonces, básicamente vamos a tener dos modalidades de servicios transfronterizos. Uno que implica un viaje, un traslado de trabajadores de forma física desde el territorio del país del cliente, del proveedor hacia el territorio del país del cliente. Y otro en el cual no implica un viaje alguno, sino que básicamente se presta el servicio desde el país del proveedor del servicio, pero el servicio es usado básicamente en el país de residencia del cliente. Hay algunos otros casos más en el cual, por ejemplo, el cliente se desplaza a país del proveedor del servicio, es decir, en este caso, en el ejemplo que estamos tomando como base para esto es el cliente viaja, por ejemplo, a Chile, el cliente peruano viaja a Chile para que le den el servicio allí. O en el cual, por ejemplo, el proveedor del servicio ya no se desplaza de manera temporal, sino que se desplaza de manera definitiva y se instala en el país del cliente. La empresa chilena viaja, forma una empresa en Perú, una sucursal, como quieran ustedes llamarlo, cualquiera de esas modalidades, y se instala en Perú de manera definitiva. Entonces eso se conoce también básicamente como presencia comercial en el extranjero, ¿no? Eso no van a ser los casos que vamos a ver. Básicamente lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a analizar en qué casos este desplazamiento hacia el Perú de parte del proveedor chileno va a implicar alguna retención y en qué casos, porque existen, a pesar que el proveedor chileno no se desplaza a Perú,
de todas maneras, y brinda sus servicios desde Chile, pareciera que en este caso no hay necesidad de hacer algún tipo de retención del impuesto a la renta en específico, pero vamos a ver que hay casos en los que sí se va a hacer la retención, a pesar que no viene ningún personal del proveedor chileno a territorio peruano. La primera parte de esta conferencia, lo que hemos querido hacer es donde tiene dos efectos los temas de provisiones de servicio por parte de proveedores chilenos, en el caso en específico, ¿no?, que estoy tomando como ejemplo. Esto también se va a aplicar para todo aquel proveedor del exterior, pero básicamente quiero tomarlo como Chile el ejemplo. Entonces, va a tener dos efectos. Va a tener un efecto en el IGB, en el IVA de algunos países como se les conoce, y va a también tener un efecto en el impuesto a la renta, que es donde en específico se hace la retención. En el caso del IGB, visto desde el punto de vista del cliente peruano, visto desde el punto de vista cliente peruano, lo que tiene que considerar cuando recibe un servicio y usa un servicio prestado por un no domiciliado, sea que viaje o sea que no viaje el proveedor, pero que básicamente lo consume en el Perú, lo usa, lo emplea en territorio nacional, eso se va a conocer en legislación peruana como una utilización de servicios. Yo, para una mayor simplicidad, muchas veces cuando converso con clientes del estudio, lo que hablamos es una importación de servicios, ¿no? En vez de importar bienes, bueno, en el caso de servicios que usa un cliente peruano y que dichos servicios es brindado por un proveedor del exterior, yo lo que menciono es que se hace como una especie de importación de servicios. Técnicamente, lo que menciona la ley del IGB, del IVA nuestro, es que eso se denomina utilización de servicios. Entonces, las características o requisitos de una utilización de servicios según la legislación peruana son básicamente tres. El sujeto que presta el servicio es un no domiciliado, el usuario es un cliente del servicio es un domiciliado, en Perú obviamente un domiciliado peruano, y quien presta el servicio es un no domiciliado, uno que está domiciliado en un país fuera del territorio peruano. Chile, Argentina, Bolivia, Kazajistán, Rusia, China, cualquier país. Que no sea un domiciliado en territorio peruano. Entonces, que sea el servicio lo presta un no domiciliado, el usuario cliente del servicio es un domiciliado, y el servicio, y esta es la parte que faltaba, es utilizado básicamente en territorio peruano. Es decir, si el cliente peruano contrata un servicio, lo que pide la norma para calificar como utilización de servicios es que el servicio que le presta ese no domiciliado sea usado, consumido en el Perú, que le sirva para las operaciones de Perú a este cliente peruano. Por ejemplo, a veces hemos visto el uso de bases de datos, ¿no?, en el cual el cliente peruano accede a una plataforma prestada por una empresa no domiciliada y usa una serie de bases de datos, o de repente usa un software que está en la nube, pero lo usa para hacer operaciones en Perú, para el desarrollo de sus operaciones o de sus actividades en Perú. Eso es que se considera como utilizado o consumido en territorio peruano. En ese supuesto, al cliente peruano le surge una obligación, que es la obligación de pagar un IGB. No es una retención, lo he puesto en esta conferencia básicamente para que tengamos una idea de lo que va a hacer el cliente peruano, pero no es que sea una retención, le surge a él, al cliente peruano, una obligación de pago. ¿De cuánto? Del 18%, que es la tasa del IVA nuestro. Del 18%, pago que luego que lo haga, lo va a poder usar como crédito fiscal a ser aplicado contra su IVA de ventas, contra su IVA que surge por sus operaciones de venta de este cliente, pero es un crédito finalmente. Entonces, cuando le surge al cliente peruano la obligación del pago de este IVA, cuando anota el comprobante de pago emitido por el no domiciliado en su registro de compras, o en la fecha en la que pague al proveedor del exterior, en el caso que estamos analizando, al proveedor chileno. Entonces, en esos supuestos, lo que ocurra primero, menciona la norma,
va a surgir la obligación del cliente peruano de pagar el IVA. El sujeto obligado, como ya lo había mencionado anteriormente, viene a ser el cliente peruano, que es la persona que utiliza en el territorio nacional el servicio que le presta el no domiciliado. ¿Y cuándo se va a considerar que es consumido o empleado en territorio nacional? Que esa es una buena pregunta, porque muchas veces podría haber algunas interpretaciones. La norma desarrolla, el reglamento de la ley del IGB desarrolla el concepto y comienza a mencionar algunos supuestos como es donde se da el uso inmediato, ¿no? El lugar donde se haga el uso inmediato del servicio, o el primer acto de disposición del servicio. Eh, Aquí te dice también no es relevante que el servicio haya sido prestado en el país, no necesariamente tiene que venir alguien al país a prestar, o que parte en el exterior haya sido prestado y parte íntegramente fuera del país, o íntegramente fuera del país. Hay que analizar también las condiciones contractuales que han acordado las partes, lo que implica obviamente que debe haber un contrato, a fin de establecer dónde se pueda considerar que ha sido consumido o empleado. Por ejemplo, yo tengo un caso muy particular en el cual podríamos mencionar que pareciera que hubiera una utilización de servicios, pero que finalmente no está. Es el caso de una empresa peruana que contrata, por ejemplo, los servicios de un comisionista en Francia para que este comisionista le busque clientes para su producción de bienes de alpaca. ¿Ya? Entonces, la empresa peruana se dedicaba a hacer básicamente productos en alpaca, ¿no? En la lana de alpaca. Y busca un comisionista en Francia para que este comisionista de Francia buscara clientes en Europa. Lo que podría pensar originalmente es que, por ejemplo, cada vez que el comisionista conseguía un cliente en Europa, mandaba su comprobante, su factura, su invoice desde Francia a Perú y le decía, ahí te van $1.000 de comisión. Y lo que podríamos pensar es que de repente, y se llegó a pensar, y incluso se hizo la consulta a la administración tributaria, se le dijo, tengo que retenerle a ese comisionista por el cliente francés, el cliente europeo que me consiga, por la comisión que me cobra, tengo que pagar el IVA de utilización de servicios. Y la administración tributaria lo que mencionó fue que, dado que el territorio donde se había hecho uso de ese servicio era fuera del territorio nacional, porque obviamente su servicio lo prestaba en Europa, buscando clientes en Europa, este servicio no estaba grabado, porque estaba fuera del ámbito de aplicación del IVA. No era lo que le denomino yo, importación de servicios. Lo que era, básicamente, era un servicio que le prestaba un no domiciliado, pero fuera del territorio nacional. Entonces, en ese caso no correspondía que la empresa peruana, cuando pagara comisión, a su vez también tuviera que pagar un IVA. Cosa distinta hubiera sido si, por ejemplo, ese cliente francés, por algún motivo, hubiera conseguido un cliente en territorio peruano. Imaginemos que contacta a una matriz europea y la matriz europea le dice, ¿sabes qué? Quiero productos, pero justo para mi sucursal que tengo en Perú, así que por favor, que tu empresa peruana le mande productos a mi sucursal que está en Perú. En ese caso, una buena pregunta que podríamos hacernos es, ¿dónde se desarrolló el servicio? ¿Lo desarrolló en Europa o lo desarrolló en Perú? Yo creo que ahí mucho va a tener que ver el contrato, porque en el contrato, por ejemplo, si se estableciera que entre contrato me refiero con el comprador de los productos de esta empresa peruana, con el que hizo el match el comisionista, le dice, factúrale a la empresa peruana, básicamente entonces el servicio es conseguir un cliente peruano, le has conseguido un cliente peruano. Si el servicio, por ejemplo, si la determinación hubiera sido en la matriz, ¿no? Y se dice así de manera expresa, que es la matriz francesa la que ha decidido comprarla a Perú, pero que se la entreguen en Perú, pero que le facture a Francia, en ese caso podríamos hablar sí que el servicio se presta allá, en Europa. Eso es un ejemplo de lo que podría denominarse utilización de servicios, como desde el punto de vista del hecho de si el servicio va a estar o no va a estar grabado con IVA. ¿Cuál es el efecto del pago del IVA para el usuario del servicio, para el domiciliado, para el cliente peruano? El pago del IVA implica que él posteriormente va a poder usarlo como crédito contra el IGB de sus ventas. ¿Y cuál es el efecto del pago del IVA para el caso del prestador del servicio?
del comisionista, por ejemplo, francés, o del proveedor chileno, como en el ejemplo que hemos venido usando como base, en ese supuesto es un efecto neutro. No hay retención. El obligado al pago del IVA, si es que hubiera, serían básicamente el cliente peruano. Él es el obligado al pago. Por favor, al final de la exposición voy a absorber sus consultas si fueran tan amables. Sí, O si no, también en parte de preguntas la pueden tomar, pueden anotarlas y las resolvemos al final. quería comentarte que comentan que hay problemas de audio. No sé si ya mejoraron. Este, bueno, básicamente lo que yo les comentaba era el caso de que en el caso de si el servicio es consumido, el servicio prestado por el no domiciliado es consumido en territorio nacional, en ese caso es el único caso en el cual se va a obligar al proveedor, al cliente peruano que pague el IGB del servicio prestado por el no domiciliado. Y en ese caso, obviamente, va a haber una obligación de pago y luego el cliente peruano va a finalmente poder utilizar ese pago de ese IVA contra el IVA de sus ventas. Lo va a poder usar como un crédito. Mientras que en el caso de si no hay necesidad de hacer una retención, en el caso del comisionista francés, porque presta su servicio en Francia, para conseguirme un cliente francés o europeo y entonces el servicio no es prestado en Perú, entonces en ese caso no va a haber necesidad de hacer pago alguno del IVA. Se va a considerar que esa operación no está grabada. Y el efecto va a ser que el cliente peruano, si surge la obligación de pago del IVA, porque el servicio se consume en Perú, en ese caso el cliente peruano va a tener la obligación de pago y va a tener también la posibilidad de deducir eso que pagó como IVA como un crédito contra su IVA de venta. Mientras que en el caso de el pago del IVA, si su repercusión para el prestador del servicio es ninguna, es neutra, porque a él no se le va a hacer retención alguna, no se le hace retención alguna. Lo único que va a ocurrir es que a su cliente va a surgir la obligación de pagar el IVA, pero a él no le hace retención. En el siguiente punto, que es los efectos en el impuesto a la renta, es donde va a ocurrir en algunos casos alguna retención. Recordemos que en Perú, los domiciliados en territorio nacional, los domiciliados peruanos, no los nacionales, yo no estoy hablando de nacionalidad en este caso, yo lo que estoy hablando es de domiciliados. Domiciliados es aquel que ha pasado más de 183 días en territorio nacional. En el caso de domiciliados, estas personas inscritos en el RUT, obviamente también de SUNAT, estas personas tributan por renta de fuente mundial, mientras que los no domiciliados, que también pueden generar una renta de fuente peruana, como vamos a ver más adelante, en esos casos, los no domiciliados que generen una renta de fuente peruana solo van a tributar por su renta de fuente peruana. Entonces, domiciliado en Perú, inscrito en el RUT de SUNAT, etcétera, obligado a inscribirse en el RUT de SUNAT, va a tributar por renta de fuente mundial, es decir, por renta que obtiene en Perú y por renta que obtiene a nivel internacional. Mientras que en el caso de no domiciliados, solo y exclusivamente van a tributar por sus rentas de fuente peruana, porque obviamente que se entiende que este no domiciliado tiene un país en el cual también va a tributar. Por tanto, la retención que puede hacer el Estado peruano solo va a estar relacionada a las rentas de fuente que obtengan en el territorio nacional. ¿Cuáles son esas rentas de fuente peruana que puede generar un no domiciliado? Son este listado que tenemos acá, por predios ubicados en territorio, por regalía que le paga a un sujeto, un cliente que esté domiciliado en el país, por préstamos que haga a empresas que están domiciliadas en Perú, por dividendos, utilidades que obtenga de alguna renta de alguna empresa de la cual es accionista, una empresa domiciliada en Perú de la cual es accionista, por actividades empresariales que se desarrollen en territorio nacional, básicamente como regla general, por actividades que desarrolle personal de la empresa del exterior en territorio nacional, físicamente ubicados acá, que vengan de manera temporal a desarrollar un trabajo que en Perú. Después tenemos las rentas vitalicias, eso no es interés, las ganancias de capital, por las ventas de acciones de empresas que domiciliadas en Perú,
y por el trabajo personal también que desarrolle en territorio nacional. Entonces, regla general es que un no domiciliado tributa por rentas de fuente peruana básicamente porque desarrolla un servicio de manera física en territorio peruano, porque vino al Perú a desarrollar un servicio para un cliente peruano. Esa es la regla general de cuando un no domiciliado genera una renta de fuente peruana y por tanto su cliente peruano va a tener que efectuarle una retención. Pero existen supuestos específicos que señala la norma en los cuales, a pesar que no hay una presencia física del personal, del proveedor no domiciliado en territorio nacional, de todas maneras se considera que lo que paga el cliente peruano, su cliente peruano, de este proveedor no domiciliado, sí está obligado a hacer el cliente peruano una retención y se entiende que también obviamente está obligado a pagar el impuesto a la renta y a aceptar la retención el no domiciliado. Porque se ha considerado que en estos supuestos en específicos, este proveedor no domiciliado, a pesar que no está en el Perú, ha generado una renta de fuente peruana. ¿Cuáles son esos supuestos? El servicio digital, cuando el servicio digital es utilizado económicamente en el país, las regalías pagadas por bienes o derechos que se utilicen económicamente en el país, es decir, el proveedor puede tener una marca respecto de la cual cobra y sin embargo no está en el Perú, pero la marca, el cliente peruano que usa la marca, por hablar de algún tipo de regalía, cuando paga esa regalía tiene que hacer una retención porque se ha considerado que ese no domiciliado, a pesar que no está en el Perú físicamente, a través de su marca está generando una renta de fuente peruana. La asistencia técnica que se utilice económicamente en el país también. La asistencia técnica básicamente conocida como una transmisión de conocimiento, eso es un tema muy, muy específico. La transferencia de crédito en el cual el transferente del crédito sea un sujeto domiciliado en el Perú, o sea, quien vende el crédito, ¿no? Quien enajena el crédito, quien transfiere el crédito es un sujeto domiciliado en el Perú, que eso es lo normal, ¿no? En este caso, obviamente, un peruano que vende un crédito se supone que está generándose una renta, pero lo más importante es cuando dice, cuando el deudor cedido sea domiciliado en el Perú, es decir, puede ser que el deudor peruano domiciliado en el Perú, su acreedor de este deudor peruano sea un no domiciliado, por ejemplo, hablemos de un argentino, que transfiere la deuda de este deudor peruano, valga la redundancia, se la transfiere a un nuevo acreedor que vendría a ser un chileno, por ejemplo, ¿no? En ese caso, esa operación de transferencia de crédito también se considera que genera una renta de fuente peruana. Y eso a pesar de que ninguno, ni el argentino ni el chileno, están en territorio nacional. Entonces, como vemos, hay supuestos específicos, de los que yo más he visto, diría que son estos primeros, el del servicio digital y el de la regalía, porque son los que más he visto, al menos en el estudio, ¿no? El servicio digital, cuando se presta a través de plataformas online, a través de software en nube, ese tipo de cosas en los cuales, como vemos, el proveedor no está en Perú, el proveedor está en el exterior, el cliente sí está en el Perú, tiene un acceso, tiene un link por el cual entra a la plataforma y usa el software, etcétera, está en el Perú. El proveedor no está en el Perú. Y muchas veces lo que se ha llegado a pensar, y es de mi experiencia la que te transmito, es que estas personas, los clientes peruanos, consideran que no se debe retener, pero estamos equivocados porque la norma en específico dice que sí, en el caso del servicio digital se debe retener, a pesar que el no domiciliado esté fuera del país. O lo que ocurre también es muchas veces que que tu proveedor del exterior no permite la retención, entonces la tiene que asumir normalmente el cliente peruano, ¿no? Pero ya sabemos, si él asume un impuesto de una tercera persona, ese impuesto no lo puede deducir como gasto. Y el caso de regalías también es muy común, porque tenemos, por ejemplo, conozco casos, perdón, de clientes que le pagan una regalía de repente al que es dueño de una variedad vegetal, de fresas, de lo que sea, de blueberry, que tienen una variedad que la venden en el Perú, pero que de repente, no sé, es una universidad del exterior o un organismo del exterior, es el dueño de la propiedad intelectual de cómo se crea esa planta, ese vegetal, esa variedad vegetal, y se le paga una regalía a eso. Entonces, a pesar que nunca ha venido ese dueño de esta variedad vegetal, se le paga una regalía y el cliente peruano tiene que hacer una retención.
Eso es lo que he visto más. Y en ambos casos se está generando una red de fuente peruana, a pesar que no hay presencia física de la persona, del proveedor extranjero. ¿Cuánto es la tasa de retención por facturas que vengan del exterior? Perdónenme. Ahí, básicamente, regla general, 30%, beneficio empresarial, servicio que se presta en el territorio peruano, 30%, el servicio digital también tiene 30%, los intereses de préstamos, cuando se trata de un préstamo que proviene de una empresa no vinculada, es 4,99 la tasa, los intereses de préstamos que se obtengan de vinculados tienen una tasa de retención del 30%, las ganancias de capital por venta de acciones, por ejemplo, que ocurren fuera de bolsa, tienen una ganancia, una tasa de retención del 30%, la ganancia de capital que obtengan dentro de la bolsa de valores, esa tiene una retención del 5%, igual los dividendos tienen una retención del 5%, las regalías tienen una retención del 30% y la asistencia técnica tiene una retención del 15%. Esto, lo que establece, estos porcentajes son los que establece la ley del impuesto a la renta. Después vamos a ver el efecto que esta ley del impuesto a la renta, que puede verse modificada estas tasas en base a los convenios de doble imposición celebrados por el Perú, pero en principio, esta es la tasa de algo que resaltar, básicamente este tema de los intereses, ¿no? Que son muy comunes, préstamos que se reciben de vinculadas, ya la tasa de retención es 30, por si acaso. No es 4,99, 4,99 es la tasa de retención cuando quien me presta es un tercero. Un tercero con lo cual no tengo ninguna vinculación, ¿no? Otra cosa que también hay que tomar en cuenta a veces que no lo hacemos es la transferencia de acciones. Cuando a veces transferimos acciones de empresas peruanas, se tiene una tasa de retención. Y la regla es que es 30%, obviamente que el 30% se aplica sobre la diferencia entre el valor de venta de la acción respecto del valor de adquisición o valor de compra de esa acción, ¿no? La diferencia, si lo compré a 100 y lo vendo a 150, la tasa del 30 se va a aplicar sobre el 50, sobre la diferencia que hay entre el 150 menos el 100, sobre la ganancia pura. Igual en la ganancia de capital que ocurre en bolsa, esas sí tienen una tasa de retención del 5, por ejemplo. Bueno, los dividendos, que es lo que uno recibe normalmente cuando es accionista de una empresa peruana, la tasa de retención siempre es 5. Y las regalías de la que comenté en la lámina pasada es 30. Dicho lo anterior sobre las tasas de retención, hay también que ver que la ley del impuesto a la renta señala en casos específicos, que son los que señalamos como casos especiales, que al momento de hacer el cálculo de la retención hay que tomar en consideración un porcentaje de la base imponible. La regla general es que si a ti te mandan una factura, un comprobante, un invoice, tu proveedor del exterior, tú aplicas la tasa de retención antes mencionada, ¿no? En la capítulo anterior, aplica la tasa de retención que señalaba el cuadro, 30% como regla general, sobre el 100% de la factura que te envía. Eso es la regla. Pero existen casos específicos que están señalados en la ley del impuesto a la renta, en la cual te dicen, ojo, en estos casos que a continuación vamos a comentar, no es la tasa del 30, que es la regla general, no se va a aplicar sobre el 100% de la factura, sino sobre los porcentajes que menciona el caso especial. En el caso de transporte, por ejemplo, tenemos que si es transporte aéreo, es el 30% sobre el 1% de la factura enviada. Si es transporte marítimo, sobre el 2% de la factura enviada. En el caso de seguros, se aplica el porcentaje de retención, el 30%, sobre el 7% de la prima pagada. En el caso de alquiler de naves, es el 30% sobre el 80% de lo que se vaya a pagar. En alquiler de aeronaves es el 5%, perdón, en alquiler de naves es el 30% sobre el 60% de la factura enviada. En el caso de telecomunicaciones es el 30% sobre el 5% de la facturado. En el caso de suministro de contenedores es el 30% del 15% de lo que se me vaya a facturar, y en el caso de sobreestadía de contenedores es el 30% sobre el 80% de lo facturado. Entonces, como vemos, vamos a tener tasas netas finalmente, ¿no? Porque no se va a aplicar sobre el íntegro de lo facturado por el proveedor no domiciliado, sino sobre un porcentaje de la factura que vaya a enviar, factura, invoice que se vaya a enviar desde el no domiciliado hacia el cliente domiciliado en Perú. Entonces, el no domiciliado, por ejemplo, en el caso, hablemos de sobreestadía de contenedores, me quiere cobrar una sobreestadía de contenedores, entonces yo le voy a aplicar sobre
80% de su factura, imaginemos que es para 100, el 30%, es decir, le voy a hacer una retención del 24%. Tasa efectiva de esa retención, obviamente, es 24%, ¿no? Y así sucesivamente en cada uno. Por ejemplo, si me cobran $10,000 por un transporte marítimo, yo aplico la tasa del 30 sobre nada más $200 o 2,000. No, $200. Sobre $200 aplico el 2 perdón, sería 2% de la factura, sobre $200 aplico 30%, ¿ya? Entonces serían $60. Ese sería a aplicar en el caso, por ejemplo, del transporte marítimo, ¿no? Porque de una factura de 1,000 se toma nada más el 2%, 200, y sobre eso se aplica el 30. ¿Ok? Entonces, es así como se va a calcular. Pero solo en estos casos específicos. En todos los demás casos, la regla general es que se va a aplicar la tasa de retención, estas tasas de retención, sobre el 100% de lo facturado. Algo importante a tomar en consideración es con qué países el Perú tiene un convenio de doble imposición. El Perú tiene un convenio de doble imposición con México, Corea, Brasil, Canadá, Suiza, Portugal, Chile y recientemente Japón. ¿Ya? Esos son los países con los cuales tenemos un convenio de doble imposición. Un convenio de doble imposición que sigue básicamente el modelo OCDE. El modelo OCDE, que lo que establece, pensando en países exportadores de capital, donde se señala que básicamente cada país firmante del CDI, que son convenios bilaterales, país con país, se va a gravar el ingreso obtenido por el prestador de servicio en el país de residencia del proveedor de servicio, como regla general, ¿no? Y si hubiera alguna retención pactada en el convenio, a pesar de eso implicaría que si se hace una retención, al país al que le hacen la retención puede llevarse esa retención a su país como un crédito y aplicarlo al momento del cálculo de su impuesto a la renta. Por ejemplo, si Chile le vendiera a Perú un servicio, le prestara a Perú un servicio, y Perú le hiciera una retención, imaginemos, del 15%, hay algunos casos en los cuales ocurre eso, y le manda una factura por 1,000, Perú le retiene $150, bueno, esos $150 Chile se los puede llevar a su país vía un certificado de retención que le hacen el cliente peruano, y lo hace valer en Chile como un crédito contra el impuesto a la renta que él haya calculado que tiene que pagar respecto a esta renta generada, ¿no? Entonces, no se pierde. La idea es que en un convenio de doble imposición, los créditos no se pierdan, que solo haya un país donde se paga. Regla general, pagarlo en tu país de residencia. Chile lo debería como regla general pagar en su país. Eso se establece en el artículo 7 del convenio en beneficios empresariales. Normalmente tú deberías pagar Chile en tu país. Pero hay casos específicos, ejemplo, regalías, en los cuales tu cliente peruano te va a hacer una retención, ya, perfecto, pero si tu cliente peruano te hizo una retención, entonces ya hiciste el pago de un impuesto en un país, en Perú, bueno, ese pago de impuesto te debe servir como crédito en tu país. Y ya no deberías volver a tributar en Chile, porque ya tributaste en Perú. Como ya tributaste en Perú, el convenio se llama convenio por el cual la doble imposición, entonces no puede haber dos países donde pagues, solo pagas en uno, Perú. Perú te cobró, Perú te da la posibilidad con un documento para que tú lo uses como crédito en tu país de residencia. Está pensado, por eso mencionamos, en países exportadores de capital, y el criterio es obviamente el país de residencia. Cada país, cada contribuyente debe de pagar en el país donde reside, como regla general, salvo excepciones que vamos a ver, ¿no? Estas son, por ejemplo, algunas de las excepciones de la forma como están los distintos convenios celebrados por Perú, establecido los montos de retención. Empecemos casi todo, por no decir todo, porque la regla general, como le digo, es que cada país paga en el país de residencia, en el caso de los convenios con Brasil, Canadá, Chile, todos hemos decidido, los países han decidido que si una empresa de Brasil, de Canadá, de Chile, de Corea, de México, de Portugal, de Suiza, vienen al Perú y desarrollan un servicio, ¿no? Que no pase de los 183 días, obviamente, de acuerdo a los propios convenios,
no debe de tributar en Perú. El cliente peruano no debe tributar. La tasa de retención es una tasa de retención del 0%. ¿En qué casos sí va a haber retención y en qué casos esta retención va a originar un crédito en cada país? Centrémonos, por ejemplo, en el caso de Chile. En el caso de dividendos, la tasa de retención debería de ser máximo 10. Hay dos supuestos, de 10 o 15, dependiendo. Si te dice, si tu participación es menor al 25%, tu tasa de retención no podría ser mayor al 10. Si tu participación en la empresa peruana es mayor al 25%, tu tasa de retención puede ser hasta el 15%. ¿Ya? Eso es lo que establece el convenio. Pero como vamos a ver más adelante, también hay tasas, esto es dependiendo. Si Perú tiene una tasa menor a la establecida por el convenio, se aplica obviamente la tasa menor. Si Perú tiene una tasa superior a la que establece el convenio, entonces la tasa de Perú debe bajar y adecuarse a la que señala el convenio. En este caso específico de dividendos, la tasa que tiene Perú es del 5%. Por tanto, está dentro del rango. Por tanto, cada vez que un chileno que sea accionista de una empresa peruana reciba un dividendo, la empresa peruana le va máximo poder hacer una retención del 5%. ¿No? Igual ocurre con el tema de los intereses. Los intereses en el caso de Perú, por ejemplo, es del 30%. Si es que se trata de un vinculado, 4,99 si se trata de un no vinculado. Si una empresa chilena le prestara a una empresa peruana, por ejemplo, y que son ambas vinculadas, la tasa de retención en principio debería de ser del 30%. Pero como tengo el convenio celebrado entre Perú y Chile, que establece que como máximo me pueden retener 15, entonces esa es la retención que van a aplicar. Se aplica la tasa menor comparando la legislación peruana, en este caso la legislación del país del cliente, que es quien hace la retención, contra el convenio y se usa la menor. En este caso, comparo legislación peruana, país de residencia del cliente, 30% establece como tasa de retención, pero el convenio establece tasa de 15, entonces me limito a la tasa del 15. Igual ocurre con las regalías, ¿no? Por el uso de marcas, esto que hemos hablado. Incluso en el caso específico de Chile hay una particularidad, porque en el caso de regalías, artículo 12 del convenio, también se ha incluido el derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos, es decir, el alquiler de equipos, podríamos decir. Ejemplo, servicios digitales, el uso de un servidor, para el caso de software en línea. Eso también podría considerarse como una regalía y por tanto cada vez que Perú, el cliente peruano le pague al proveedor del exterior, en este caso chileno, por el uso, por ejemplo, de un software en nube, debería ser una retención del 15%. Porque se considera que está usando un servidor donde está el software y está pagando por el uso, derecho al uso de ese servidor. Y ese uso, derecho al uso de ese servidor, lo que va a hacer es que el peruano, el cliente peruano, residente en Perú, cuando le pague al proveedor del no domiciliado chileno, le tenga que hacer una retención del 15%. Pero como decimos, nuevamente, volvemos sobre lo mismo. En el caso de retenciones, no se pierde porque el convenio establece que esto que te retiene es un crédito para usarlo en tu país, entonces el convenio sigue siendo más beneficioso que, por ejemplo, si no tener convenio. Si no tuviéramos convenio y, por ejemplo, Estados Unidos me manda una factura por el uso de un software que esté en nube y eso se va a considerar como servicio digital, yo hago una retención del 30% y va a depender de cada país si es que reconoce o no reconoce como crédito lo que se le retiene en otro país. En el caso de la legislación peruana, por ejemplo, lo que vamos a tener es que la legislación peruana habla de un crédito que se tiene, pero no un crédito por el íntegro de lo que me retuvo, sino que habla de una operación matemática y habla de una tasa media, que es un poco compleja de explicar, pero hay una tasa que me reconoce. No me reconoce el íntegro, pero me puede reconocer una parte de lo que me han retenido. Mientras que un convenio es mucho más beneficioso, porque un convenio lo que me va a permitir es hacer una retención de todo. Perdón, es hacer un reconocimiento de todo lo que me han retenido. Entonces, como vemos, eso es mucho mejor. Perú, aparte de haber celebrado los convenios de doble imposición con los distintos países que ya se mencionó, también tiene una particularidad. Recordemos que el Perú es miembro del convenio del Pacto Andino, de la Comunidad Andina, como le llamamos ahora. Y dentro que está formado por Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia. Antes estaba Venezuela, pero ya no está. Y entre esos 4 países se pueden dictar normas comunitarias. Una de esas normas comunitarias fue la que reguló justamente el tema para evitar la doble imposición.
y en el cual, al ser un modelo CAN, un modelo comunidad andina, la decisión 578, la norma comunitaria, lo que establece, a diferencia del modelo OCDE, que establece que debería de cada país pagar en el país de residencia, en el modelo CAN, en la decisión 578, lo que se establece como regla general es un criterio de país del puente, es decir, el país de quien paga el servicio de la fuente donde sale el dinero para pagar el servicio contratado es el país donde se debe tributar, ¿no? De donde provengan los recursos para pagar el servicio, donde se registra el gasto, dice incluso la norma, el país del cliente, obviamente. Y esto obviamente es un criterio que se usa para países importadores de capital, no para países exportadores, como es el modelo OCDE, sino para países importadores. ¿Por qué? Porque el país importador de capital, a donde vienen normalmente los capitales, lo que busca es que la recaudación se quede acá. Entonces, cuando un colombiano le presta un servicio a una empresa peruana, la empresa peruana debe retenerse, que tenga los supuestos de retención, obviamente, ¿no? Si fuera servicio digital, si fuera porque vinieron y hicieron el trabajo acá en Perú a través de personal, en ese caso, Colombia me manda una factura por 100, ¿no? Y yo finalmente, y el cliente peruano va a hacer una retención, ¿no? Pero la particularidad de esto es que en el caso de la comunidad andina te dice lo siguiente, está bien, el país de tu cliente te va a hacer la retención, en este caso Perú, pero tú, Colombia, que eres el país que presta el servicio, debes de considerar esos ingresos como ingresos no gravados con impuesto a la renta. Con lo cual, se entiende, en este supuesto es que se evita la doble imposición. ¿Por qué se evita la doble imposición? Porque solo se tributa en un país, en este caso en el país de tu cliente. Tú, tus ingresos que obtienes por las operaciones con Perú, no vas a considerarlo como grabado. No lo vas a considerar para efecto del cálculo de tu impuesto a la renta colombiana. No lo vas a considerar. El único problema en este supuesto no es un tema tributario, es un tema de flujo, ¿no? Porque finalmente, si él me manda una factura por 1000, yo le pago 700. Él considera dentro de sus ingresos, no va a considerar dentro de sus ingresos grabables, los 1000 que facturó. Solo para efectos contables va a considerar los 1000 que supuestamente recibió, pero que no recibe 1000, porque en efectivo recibe 700, porque Perú hace la retención. En este supuesto, como vemos, ya no es tan beneficioso. Es más, yo he visto operaciones en las cuales las empresas evitan haciendo un WhatsApp de la factura, si era una factura por 1000, hablando en simple, si fuera una factura por 1000 y la empresa colombiana se entera de que le vamos a hacer una retención de 30, te dicen, no, te vamos a mandar por 1300, por hablar en simple, ¿no? Yo sé que no es el cálculo, pero por hablar en simple. Para que tú 300 me retengas y a mí me mandes mis 1000 que yo quería. O se ha dado casos en los cuales te dice, yo te mando mi factura por 1000, pero sabes que a mí no me da retención, ¿no? Ya tú ves cómo la pagas, le dice al cliente peruano. Y el cliente peruano, porque tomamos en consideración que la legislación peruana ha dicho que para que un gasto vinculado a operaciones con no domiciliados pueda ser deducida como tal, tiene que estar pagado el íntegro de la factura y el íntegro de la retención, si es que hubiera. Entonces, en este caso del que menciono, factura Colombia 1000 y le dice a tu cliente, a mí no me la tengas, ya tú ves cómo hace, pero a mí me pasa que todo, le mandas un 1000 y para poder usar como 1000 esos gastos, entonces la empresa peruana lo que muchas veces hacen es asume el pago del impuesto, no le retiene, lo asume, le paga 1000 al cliente de acuerdo a su factura y le paga 300 a la administración tributaria. Y esos 300 que le paga la administración tributaria como retención, obviamente que no son gastos, porque la empresa peruana está asumiendo el impuesto de alguien. Lo que debió hacer como regla general es que él retenga, no que él asuma. Pero como él asume, a través de esta asunción, puede usar la factura de Colombia de 1000 como gasto, pero esos 300 que usó como pago del impuesto de la renta correspondiente a esa factura, que no la hizo como retención, sino que sale de su bolsillo, eso lo tiene que adicionar, porque no es un gasto sectario. Entonces, ese es el supuesto. Y muchas veces hemos visto algunas operaciones que se deben hacer entre los países de la comunidad andina que se han caído o que han preferido usar otras
otros países, de repente la empresa la empresa colombiana tiene una empresa vinculada en Chile y prefiere dar el servicio desde Chile que desde Colombia. Porque con Colombia lo voy a retener, mientras que con Chile lo que tengo, como es un modelo del convenio de doble imposición, lo que permite es básicamente que lo que yo si es que hubiera una retención, lo puedo usar con crédito en Chile. O de repente hasta podría ser que no retenga, porque recuerden, en los beneficios empresariales, artículo 7 de los convenios, cuando le implica el servicio que venga personal a Perú, en ese caso no se retiene. Se dice que cada país paga su impuesto en el país de residencia. Entonces, en ese supuesto, han preferido facturarlo desde otro país o brindar el servicio desde otro país, con el cual tenga un convenio Perú de doble imposición basado en modelo OCDE, más que en un modelo CAN, por el tema, como nuevamente les reitero, del tema de flujos. Aquí un cuadro que básicamente lo que establece es cómo es que la decisión 578 señala dónde se tiene que pagar el impuesto, la renta de bienes inmuebles, donde se ubica el inmueble, el derecho a explotar recursos naturales, donde se ubican los recursos naturales, la ganancia empresarial, donde se hubiera generado la ganancia empresarial, la regalía, donde se usa, tengo derecho al uso, o sea, normalmente es el país del cliente, los intereses, donde se imputa y se registra el gasto, los dividendos, donde se ubica la empresa que reparte los dividendos, la ganancia de capital, donde se ubica, donde están ubicados los bienes a venderse, ¿no? Las acciones de una empresa peruana, en Perú, obviamente, los servicios personales donde fueron prestados, la prestación de servicios técnicos, asistencia técnica, donde se imputa y registra el gasto. Entonces, esos supuestos son normalmente el país del cliente, ¿no? Y el país del cliente, en este caso Perú, en un ejemplo Colombia-Perú, va a ser Perú quien haga la retención. Y Colombia tiene que considerar todo esto como un ingreso no grabado. Algo que es sumamente importante de tomar en consideración es el caso de las formalidades que deben haber para hacer, por ejemplo, que se pueda aplicar el convenio de doble imposición o aplicar la decisión 578, ¿no? En ambos supuestos, lo que establece la norma peruana es que el proveedor del exterior, cuando le manda su factura o invoice a la empresa peruana, tiene que mandarle una factura la norma dice, una factura que cumpla con los requisitos que establecen las normas de cada país. Es decir, una factura que cumpla las formalidades de la legislación chilena, por ejemplo, en nuestro caso ya reiterado en el caso de CDI, ¿no? El modelo OCDE. Entonces, y también te pide un certificado de residencia que normalmente es emitido por el Servicio de Impuestos Internos de cada país, la administración tributaria de cada país. Yo he visto casos en el cual, por ejemplo, hace mucho tiempo, en el cual, por ejemplo, la empresa chilena mandaba un invoice, no una factura de exportación como la que muestro en pantalla, sino un invoice, un documento que se hacía en Word. Obviamente, dada la cantidad de operaciones que la administración tributaria peruana conoce y ha fiscalizado respecto de clientes peruanos, obviamente que la administración tributaria peruana conoce perfectamente cuándo es o no es una factura formal de Chile, ¿no? Por hablar de un país, y yo diría que de Brasil, de Colombia, de los países que nos rodean. Entonces, cuando uno manda un invoice, que es un documento en Word, por algún motivo, no lo sé, es probable que en una fiscalización la administración le diga, oye, este invoice no sirve, te reconozco el gasto, porque esta factura que te han enviado no es una factura formal de Chile, de Brasil, de Argentina. Es una factura que les he hecho en Word y me la han mandado como un invoice que lo mandan a veces a Estados Unidos, de Europa, que hemos visto casos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Al cliente peruano se le tiene que mandar una factura formal, una factura de exportación, en el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Y junto a ello me tiene que mandar un certificado de residencia. ¿Ya? El certificado de residencia te dice que tiene que tener fecha de emisión, el periodo por el cual se emite, el dato del agente de retención, el dato del contribuyente que entrega el certificado, la descripción de la actividad que generó la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se los voy a dejar. Este es un certificado, por ejemplo, de residencia emitido por Chile, ¿no? Que normalmente entiendo, según de las tantas operaciones que hemos visto con nuestros clientes, es emitido de manera online por el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, esto es lo que me tienen que alcanzar. Si no se alcanzara un documento, un certificado de residencia,
Si no nos alcanzara un certificado de residencia, la empresa peruana va a tener que hacer la retención normal. Es decir, en el caso de, por ejemplo, que tengo tasa de retención 0, la empresa peruana va a tener que hacer una tasa de retención del 30, porque no tengo el certificado de residencia que acredite que ustedes son de Chile. Por más que la factura diga que es de Chile, lo que ustedes quieran. Si no se adjunta esa factura a un certificado de residencia por el periodo del servicio que acredite que durante el periodo del servicio ustedes eran domiciliados de Chile, entonces la empresa peruana no va a poder hacer más que una retención. La retención que establece la ley de impuesto a la renta. Eso lo dice una norma peruana. Es más, esa norma peruana señala que si hubiera una retención y posteriormente el proveedor del exterior con el que tenga un convenio, llámese Chile en el caso que ya tantas veces he mencionado, quisiera que lo devolviera porque no correspondía que le hicieran la retención, bueno, tiene que hacer su trámite de devolución en Perú. De devolución de la retención que hizo la empresa, su cliente peruano. Lo cual, si me permiten un comentario, es casi imposible de los casos que he visto yo, de los poquísimos casos que he visto yo. ¿Por qué? Porque la administración tributaria peruana pone una serie de trabas para el tema de la devolución de la retención. Te pide que acredites que vino el personal. Te pide que acredites los informes o reportes finales que se ha hecho. Este es un tema importante. Esta última parte quiero detener un ratito y decirle. Para su cliente peruano es sumamente importante no solamente contar con un contrato, no solamente contar con el certificado de retención, la factura, sino que para el cliente peruano, y voy a ser textual en lo que voy a decir a continuación, según lo que dice la SUNAT y el Tribunal Fiscal, te dicen, el cliente peruano debe demostrar, comillas, la realización efectiva del servicio prestado por el no domiciliado. ¿Y cómo se acredita la realización efectiva del servicio? Para mi criterio, la mejor forma es un video, pero obviamente que nadie está filmando a sus proveedores de servicios, es los reportes. Y lo menciona en informes de SUNAT, en resolución del Tribunal Fiscal miles, donde te dicen, me tienes que alcanzar un reporte, un informe, un reporte final, una comunicación de tu proveedor que te diga qué es lo que hizo a tu favor, una liquidación de horas, donde incluyas qué personas vinieron a hacer el servicio para ti, cuándo vinieron, cuándo se fueron, con quién se contactaron, ese tipo de cosas, sumamente importantes. Si llegara una fiscalización de parte de la administración tributaria al cliente peruano, el cliente peruano solo saca la factura, solo saca el certificado de residencia, solo saca el contrato, la administración tributaria es muy probable, yo he trabajado 12 años en la administración, es muy probable que le diga, eso no me basta. Más aún si se trata de operaciones entrevinculadas, ¿no? En la cual de repente la empresa peruana subcontrata a su matriz chilena para que le preste un servicio a su cliente peruano. Te va a decir la administración, eso es una factura que te ha mandado tu, pues te lo dicen, a mí me lo han dicho, eso ha sido una factura que te lo ha mandado tu matriz simplemente para bajar aumentar tus gastos en Perú y bajar el impuesto a la renta a pagar en Perú. Entonces, tú le sacas el contrato, le sacas el certificado de residencia, le sacas la factura y te dicen, no, a mí no me da, a mí dame el informe. ¿Quién vino, quién no vino? ¿Qué hizo? ¿Qué día? ¿Cuántas fueron las horas invertidas? ¿Qué hizo exactamente? Eso es sumamente importante. Sin eso, el que se perjudica es el cliente peruano de ustedes, si es que no le mandan eso. Ya sé que de repente a ustedes en algún momento determinado por el tiempo les dan, etcétera, 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 pero bueno, eso es sumamente importante. Otra cosa que hay que tomar en consideración, si mandamos personal a Perú, el personal que viene de Perú a prestar un servicio a un cliente peruano no puede estar más de 183 días como empresa, contado como empresa. Es decir, si una persona viene en un día, hoy día martes, se cuenta un día. Si estuvieran 2 personas, se sigue contando un día. Están 100 personas de una empresa, hoy es un día. Y se cuenta 183 días en un periodo de 12 meses que no necesariamente cacha con el año calendario. ¿Por qué? Porque si ustedes se exceden, los proveedores del exterior se exceden en el plazo de permanencia en territorio peruano por más de 183 días, lo que se constituye es un establecimiento permanente. ¿Eso qué implica? La consecuencia de la constitución de un establecimiento permanente en Perú implica que la empresa peruana, su cliente, ya no va a retenerles. Pero le puede decir, mándame una factura peruana. El fisco peruano, la administración tributaria va a decir, señor no domiciliado, usted tiene que sacar un RUP. Tiene que sacar un RUP, tiene que pagar IVA, tiene que pagar impuesto a la renta, tiene que pagar los beneficios sociales de los trabajadores que estén en Perú, y todo porque se pasó de 183 días en un periodo de 12 meses, que no necesariamente, reitero, calza con el año calendario. La administración tributaria va a contar los 183 días como le convenga. Lo va a iniciar de febrero a enero, de junio a mayo del siguiente año,
De enero a diciembre, como guste. La cosa es que la administración tributaria va a sacar, va a cruzar información, obviamente, con el cliente, va a decir de qué personal vino, va a ir a migraciones, cruza el número de las personas y va a saber perfectamente cuántos días estuvo una persona que es un trabajador de un proveedor del exterior, cuántos días estuvo en Perú. Y así va a poder ir sumando inclusive los días de lo personal y que se han excedido de 183 y va a pedir que esa empresa no domiciliada tribute directamente en Perú. Y si antes solamente había una retención por impuesto a la renta o quizás no había retención alguna, ahora van a tener que pagarla, porque se pasó el plazo de 183 días. Muy importante ese tema del plazo. Este es otro certificado de residencia emitido por Canadá, en este caso, donde vemos cuáles son las características del mismo. Esto es de Brasil, que también hemos tenido el caso en el que yo pedí alguna oportunidad a un cliente brasileño un certificado de residencia y me mandaron un certificado como un certificado domiciliario emitido por la municipalidad, que me decía que la empresa estaba ubicada en tal sitio. No, yo no necesitaba eso, yo necesitaba un certificado de este tipo, que la autoridad fiscal brasileña emite como certificado de residencia. Espero que la charla les haya sido de utilidad, y nada, quedo a disposición de cualquier cosa. La presentación a tener lista para ustedes y la vamos a poder compartir con todos ustedes. Entiendo que ha habido, parecer, un problema de audio, pero bueno, también va a quedar grabado con la presentación, el video, y cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias para, para todos los que hayan asistido a esto. Perdóneme, hay una pregunta. Hay una pregunta del señor Cristian González que me gustaría responderla. Me dice, voy a dejar planteada la pregunta ahora para que no se me olvide. Dice, relación con el tipo de documentación que necesita el contribuyente para acreditar el pago a un proveedor de servicios en el extranjero. Para acreditar el pago, lo que le decía, básicamente un documento tributario oficial. ¿Ya? Básicamente un documento tributario oficial, una factura oficial, formal. Generalmente tienen un código QR, un código de barras, normalmente es lo que he visto, que se reitera mucho. Y tiene que ser autorizado por el país, o sea, no me pueden mandar un documento nuevo, porque la administración tributaria incluso puede ir a la administración tributaria del exterior, vía convenios que tenemos, y preguntar si el invoice que me está mandando es un no o formal. Hay que cuidarse mucho de eso. Y respecto a la retención al proveedor extranjero, debe solicitar un certificado respecto a la retención al proveedor extranjero. Claro, cuando uno lo retiene a un proveedor del exterior, lo que normalmente debería de hacer es emitir un certificado de retenciones, para que este proveedor del extranjero en su país presente el certificado de retenciones, si es que tenemos un convenio, para que este certificado le sirva como crédito, y si no tenemos un convenio, porque de repente internamente vamos a tener el tema de que la legislación interna de ese país les permite hacer esta retención. Bueno, nuevamente quiero agradecerles a todos ustedes la presencia en nuestro webinar, y que todos, reitero lo que siempre les digo, cuidémonos mucho, y tratemos de lo posible de estar en nuestra casita si fuera posible, y si salimos, si nos vemos en la necesidad de salir, cuidémonos mucho, porque está esto un poco fregado, pero creo yo que a fines de año deberíamos todos estar ya saliendo de esta pandemia. Esperemos que entre todos ayudémonos y cuidémonos. Gracias a todos y estamos en contacto. Muy amables.